Buen día. Para darle continuidad a nuestro tema de funciones, vamos hoy a trabajar tres aspectos importantes dentro de las gráficas de las funciones, que son primero los puntos de corte con los ejes, el signo de la función y la simetría en la gráfica. Empecemos por el punto de corte con los ejes. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Recordemos que el centro es nuestro origen, es decir, ese centro es el punto 0, 0. Lo voy a escribir acá. Como el centro es nuestro punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y, nos indica que la coordenada para un corte en el eje X debe tener 0 en Y. Así, por ejemplo, si este es 1, si este punto es 1, este punto lo representaríamos como 1 en X, 0 en Y. Este punto lo representaríamos como 2 en X, 0 en Y, 3 en X, 0 en Y y así sucesivamente. Lo mismo si lo vemos para la parte negativa. Aquí sería menos 1 en X, 0 en Y. Entonces, los puntos de corte con el eje X tienen coordenada 0 en Y. Y los puntos de corte con el eje Y, supongamos este aquí, este punto que sería el menos 1, este punto tiene como coordenada en X 0. Entonces, los puntos de corte con el eje Y tienen coordenada 0 en X. Para encontrar, partiendo de la forma analítica, los puntos de corte con los ejes, lo que vamos a hacer es mirar cuándo se vuelve la Y 0 y cuándo la X se vuelve 0. Para mirar, empecemos por los puntos de corte con el eje X. Para el punto de corte con el eje X, la coordenada Y debe ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar Y. Recuerden que f de X es lo mismo que Y. Lo que vamos a hacer es reemplazar Y por 0. ¿Cómo me quedaría? 0 es igual a X más 4 sobre X menos 3. Vamos a despejar X entonces en este caso para saber cuál va a ser el valor de X donde coincida el corte de la gráfica con el eje X, porque ya le estamos dando el valor Y de 0. Si pasamos toda esta expresión que está dividiendo, la pasamos a multiplicar, es decir, a ambos lados multiplicamos por X menos 3, simplemente esto nos va, llamémoslo así, a desaparecer, porque todo lo que multipliquemos por 0, pues me da 0. Entonces lo que me queda es 0 igual X más 4. Y lo que hago ahora es, el 4 está sumando, lo paso a restar, lo que me queda que menos 4 es igual a X. Y aquí tengo mi respuesta. Quiere decir que donde me hace el corte con el eje X en el punto menos 4. Si este es 1, este es menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí tengo mi punto de corte con el eje X. Ahora busquemos el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y lo hacemos reemplazando la X con 0. Me quedaría entonces que 0 más 4 sobre 0 menos 3 es igual a Y o f de X. Resuelvo este lado y me quedaría que f de X, o sea Y, es igual a menos 4 tercios. 0 más 4 es 4 y 0 menos 3 es menos 3, me queda menos 4 tercios. Quiere decir que como este f de X es Y, el valor Y cuando aquí la X la hemos reemplazado por 0, o sea, f de 0 es igual a menos 4 tercios. Si este es el menos 1 y este es el menos 2, el menos 4 tercios sería más o menos en este lugar. Y aquí tengo menos 4 tercios. Este punto y este punto es donde nuestra gráfica va a cortar el eje X y el eje Y. Puntos de corte con los ejes.
Aquí escribí entonces mis resultados de los puntos de corte con el eje X su coordenada y con el eje Y la coordenada. Vamos ahora a analizar el signo de la función. Para esto recordemos lo que hemos visto sobre inecuaciones. En este caso, inecuaciones cuadráticas. Para los que no tengan buen conocimiento, los invito a repasar el video sobre inecuaciones cuadráticas. En este caso, el signo, lo que vamos a hacer es mirar las raíces de estas dos expresiones. Recordemos que la raíz es igualar a 0, vamos a igualar a 0 el numerador y el denominador. Nos queda que x más 4 igual a 0, x es igual a menos 4, y x menos 3 igual a 0, x es igual a 3. Estos dos valores, el menos 4 y el 3, los vamos a analizar en la tabla. Tengo mi tabla donde voy a analizar las dos raíces respecto a el numerador y el denominador. Recordemos que x más 4 se volvió 0 en este punto, en el punto menos 4, y x menos 3 se vuelve 0 en el punto 3. Por lo tanto, a la izquierda es negativo y a la derecha positivo. Menos por menos da más por menos da menos, y más por más da más. Aquí tenemos entonces los signos de nuestra función. Tenemos tres intervalos. Un intervalo que va desde el infinito negativo hasta el menos 4, otro intervalo que va desde el menos 4 hasta el 3, y otro intervalo que va desde el 3 hasta el infinito positivo. Quiere decir que en este primer intervalo la gráfica toma valores con respecto a y positivos. En el intervalo desde el menos 3 hasta el 4 toma valores negativos, y del 3 al infinito positivo va a tomar valores positivos. ¿Qué puedo decir yo hasta este punto? Hasta este punto no puedo hacer un bosquejo de la gráfica solo con estos datos. Recuerden que en la gráfica, en el plano anterior, marcaba los puntos de corte, y ya con esos puntos de corte yo puedo decir entonces cuáles van a ser sus valores, dónde toma la gráfica valores positivos y valores negativos. Pero no es suficiente, porque me faltaría a mí encontrar el dominio y el rango de la función para saber cuánto sube. Y adicional, vamos a ver la simetría, porque las gráficas pueden tener simetría, como veremos a continuación. Para reconocer la simetría de una función, primero debemos saber reconocer cuando la función es par o cuando es impar. Y aquí tenemos la representación de esto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si yo reemplazo la f o la función, el valor x, lo pongo de una manera negativa y la función no cambia, es decir, f de menos x es igual a f de x, la función sigue siendo igual, lo que me da a entender es que es una función par. Pero si yo reemplazo la x negativa por el valor negativo y la función cambia de sentido, es decir, ya la función quedó negativa, entonces me dice esto que la función es impar. Y ahí podemos empezar a identificar que las funciones pares tienen como eje de simetría el eje y las funciones impares son simétricas respecto al origen. Y también tenemos funciones que no tienen simetría. En este ejemplo, si reemplazamos entonces la x por menos x, tendríamos menos x a la 2 menos 3. Recordemos que elevar una expresión al cuadrado, una expresión negativa al cuadrado, siempre me va a quedar positiva. Por lo tanto, f de menos x es igual a x, porque elevado al cuadrado me va a quedar positiva, x a la 2 menos 3. Miren que al reemplazar la x por menos x, me vuelve a quedar x a la 2 menos 3 como estaba inicialmente. Por lo tanto, esta función es par. Sabemos que esta es una función cuadrática que tiene como eje de simetría el eje y. Esta sería la gráfica de la función que acabamos de identificar que es función par. Obsérvese que
El eje Y sería el eje de simetría. Si pudiéramos doblar esta función, coincidiría toda esta mitad de la parábola con esta otra mitad. Va a coincidir y el eje de simetría sería el eje Y. 1. En esta función vamos entonces a comprobar si es par o es impar, reemplazando por menos x, lo que nos daría aquí menos x a la 4 más menos x sobre 2 por menos x más 1. Solucionando entonces los signos, me va a quedar que f de menos x es igual a menos x elevada a un exponente par, me va a dar positivo, entonces me queda x a la 4, más por menos da menos, menos x sobre 2 por menos x da menos 2x más 1. Esta expresión, como la vemos acá, no podemos decir que es par porque no me volvió a dar lo mismo. Aquí tengo x a la 4 más x, aquí tengo x a la 4 menos x. Pero tampoco puedo decir que es impar porque la expresión no cambió por completo de signo. Este número sí cambió de signo, el menos x, aquí era x, queda menos x. Este también cambió de signo, 2x queda como menos 2x, pero x a la 4 sigue siendo x a la 4 positivo y más 1 sigue siendo más 1. Por lo tanto, esta función no es par, tampoco es impar. Quiere decir que esta función no tiene simetría. Esta sería la gráfica para la función. Observen que no hay ninguna simetría en la gráfica, ni el eje X, ni aquí que es el origen. Si yo pudiera voltear este segmento no me va a coincidir con este, por lo tanto esta función ni es par ni es impar, no tiene simetría con el eje X ni con el origen. Para este ejemplo tenemos f de menos x, vamos a identificar si es par o es impar, vamos a reemplazar entonces todo por menos x, lo que me quedaría menos x a la 5 menos 4 por menos x a la 3 más menos x. Al solucionar los signos, me queda menos x a la 5 al elevar un número negativo a un exponente impar, el resultado seguirá siendo negativo, entonces aquí me queda menos x a la 5. Aquí la misma situación, menos x a la 3, aquí me va a quedar nuevamente negativo, negativo por negativo da positivo, entonces queda más 4x a la 3, y aquí más por menos da menos, menos x. Si comparo la inicial con esta donde he reemplazado, puedo observar que todos los signos han cambiado. Positivo pasó a negativo, negativo a positivo y positivo a negativo. Por lo tanto, esta función es una función impar porque al reemplazar por menos x toda la función cambió de sentido, cambió su signo, y por ende esta función es simétrica con respecto al origen. Aquí tenemos la gráfica de la función que acabamos de analizar, que es una función impar. Como observan, voy a resaltar este lado de la función. Si tengo mi origen para la derecha, observe cómo sube, la función sube, realiza esta curva, que es esta misma curva que hace la función, pero hacia abajo, al lado izquierdo. Y así continúa bajando, miren que baja hasta por debajo del menos 4 y en este lado sube por encima del 4. Es como si este sector rojo cogiéramos y hiciéramos una rotación y nos va a coincidir exactamente con este sector negro. Por eso decimos que es simétrico con respecto al origen. Si yo doblo esta función aquí con respecto al eje Y, no van a coincidir, pero si hago la rotación que les acabo de mencionar, sí coinciden exactamente. Y esa es una simetría con respecto
al origen. Ahora analicemos la función con la que hemos venido trabajando desde el comienzo para saber si es par, impar o ninguna de las dos. Vamos a reemplazar entonces por menos x, que nos quedaría menos x más 4 sobre menos x menos 3. No tengo pues ninguna operación que hacer ahí con los signos, entonces lo que me resta es comparar las dos expresiones, si son iguales o todo cambio de signo. Podemos ver iguales no están, pero tampoco podemos decir que todo cambio de signo porque aquí continuó más 4, aquí continuó también el menos 3, en ambos. Lo que implica esto es que no es par, tampoco es impar, no es ninguna de las dos, por lo tanto no tiene simetría con respecto al eje Y, ni tampoco tiene simetría con respecto al origen. Aquí tenemos la gráfica de la función que hemos venido analizando. Miremos estos dos puntos, punto A y punto B, que son los puntos de corte con los ejes. Como nos dio de manera analítica, tenemos con el eje X en la coordenada menos 4, 0 y con el eje Y en la coordenada 0. Y aquí tengo el número, pero en su forma decimal, que es el mismo que teníamos, menos 4 tercios. Aquí tengo los puntos de corte. Y los signos. Habíamos obtenido que del infinito negativo hasta el 4 tenía valor positivo. Miren que esta gráfica está por encima del eje X, quiere decir que es positivo para Y. Y del 4 hasta el 3 por debajo del eje X, es decir, negativo. Y del 3 hasta el infinito positivo me daban valores positivos. Vemos también que la gráfica no es simétrica con respecto al eje Y, es decir, que no es par, y tampoco es simétrica con respecto al origen, por ende tampoco es impar, como bien nos dio de manera analítica. Lo que hemos visto en esta clase es un inicio para poder realizar un bosquejo de una función. Hemos encontrado los puntos de corte con los ejes, los signos de la función y saber si tiene simetría con respecto al eje Y, con respecto al origen o no lo tiene, es decir, si la función es par, es impar o ninguna de las dos. Con esto no es suficiente para hacer un bosquejo, pero nos puede servir como inicio. En próximos videos veremos otras temáticas que nos pueden reforzar el conocimiento que tenemos de las funciones y poder realizar un mejor bosquejo de las mismas. Muchísimas gracias por observar este video, espero que les haya gustado y que les sirva para su conocimiento de matemática.